Buenas noches para cada uno de ustedes. Para nosotras es un verdadero gusto poder saludarles, aunque sea a la distancia, y darles a conocer el tema Perfiles de ingreso y egreso de bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación del curso Taller Didáctico 2, impartido por nuestro estratega, licenciado Etiel Ochoa. Nuestras participantes del grupo número 4 son Yulisa Cifuentes, Ángela Navarro, Nayeli Roblero, Yesenia Miranda y su servidora Karina Clemente. Comenzamos. Perfiles de bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación. Es un vínculo importante en la transmisión y desarrollo de los valores y conocimientos culturales que el estudiante debe emprender en su formación estudiantil. Para ello le vamos a dar a conocer los dos perfiles, perfil de ingreso y perfil de egreso. En el perfil de ingreso, dominio de habilidades lingüísticas de su idioma materno. Es la habilidad al hablar, escuchar, leer y escribir. Son importantes en el proceso de integración social y desarrollo intelectual del estudiante. Disponibilidad para lograr todas las habilidades lingüísticas de su idioma materno. Vienen siendo las capacidades de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se le presentan día con día. Posesión de conocimientos básicos sobre matemáticas. Es una habilidad que el estudiante debe poseer con los números, conjuntos, álgebra, entre otros, para así tener mejores conocimientos en el área de matemáticas. Valoración y fortalecimiento de la identidad cultural. Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias de su identidad dentro de un grupo de personas. Dentro del perfil de ingreso también tenemos respeto por la diversidad cultural y por la práctica de la cultura de paz. Con esto nos estamos refiriendo a un gran conjunto de valores, ideas, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto principalmente a la vida, a la naturaleza, y que ponen en primer plano los derechos de todo ser humano, la igualdad entre hombres y mujeres, sin importar el color, y el rechazo a la violencia en todas sus formas. Tenemos también el punto donde los estudiantes que ingresan a esta carrera deben evidenciar buenos modales, tales como gestos, movimientos y actitudes para comportarse en público. Un ejemplo, muchas veces cuando se tiene una actividad en los establecimientos, los estudiantes no prestan atención y hasta se faltan el respeto entre ellos mismos, lo cual esto no se debe dar. Tenemos que respetarnos unos a otros, demostrando buenos principios y valores en general. Está también el punto de la demostración de buenas relaciones interpersonales. Esto juega un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona, ya que a través de ellas el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. Está también el punto en donde los estudiantes deben tener una actuación en forma propositiva, dinámica, democrática, creativa y con iniciativa. Una persona propositiva antes piensa y después actúa. Tenemos que ser críticos y tomar la iniciativa, ya que todo el conocimiento que adquirimos diariamente es un cambio sustancial para la vida, porque nos permite ser mejores con nosotros mismos. Pero algo también muy importante es que nos permite ser mejores con los demás. Y por último está en la disposición en donde los estudiantes tienen que aceptar los cambios académicos. Debemos aceptar los cambios académicos siempre y cuando sean para el beneficio de todos los mismos estudiantes, sin dejar atrás los principios y valores para evitar un conflicto. En el perfil de egreso encontramos la relación de sus capacidades de manejo de información con la identificación y solución de problemas en su medio. A esto nos referimos con que tiene la capacidad de poder desarrollarse en varios ámbitos en los cuales se encuentra.
Manifiesta actitud positiva ante la formación constante y permanente de la autoformación. Todo el tiempo está aprendiendo algo. Valora las diferentes culturas que conforman al Estado guatemalteco. Se le pueden infundir diferentes tipos de valores para poder así respetar cada forma de pensar, de vivir y de actuar de cada persona. Pone en práctica el pensamiento lógico y crítico en la resolución de problemas de la cotidianidad. Tiene la capacidad de poder defenderse ante cualquier situación que se le presente en la vida cotidiana. Utiliza la información y la tecnología educativa de manera apropiada en las distintas tareas que se le corresponde desarrollar. Tiene la habilidad de poder utilizar lo que está a su alrededor o en su ambiente para poder así desarrollarse de una manera más tecnológica en el ámbito educativo. A continuación, utiliza el trabajo productivo, intelectual, social como medio de la superación. Esto nos da a entender que la misma persona tiene que sacarle provecho a su trabajo. Interactúa en grupos de forma autónoma utilizando herramientas que le garanticen liderazgo profesional, más competitivo, con integridad y solvencia moral e independencia de criterio. Cada persona que egrese de esta carrera tiene que tener un criterio propio, tiene que cuidar el liderazgo y tiene que tener una integridad para mejorar su desarrollo en la sociedad. Demuestra respeto por los derechos y obligaciones propias de los demás. El egresado debe demostrar respeto tanto por sus derechos y por sus obligaciones, como también debe de respetar las opiniones de los demás y decirle a la otra persona que debe de cumplir con sus obligaciones. Valora su identidad profesional y personal en el marco de respeto a las identidades de las demás personas. El egresado debe de valorar tanto su propia identidad, no avergonzarse de ella, como también debe de respetar la identidad de otras personas. Eso es todo por el perfil de egreso. Déficit del contexto en bachiller en ciencias y letras con orientación en computación. En el entorno educativo, muchas veces no tienen su propia infraestructura. Es un complemento que usan los institutos. Falta de oportunidades. No hay campo laboral y se sostiene solo de la tecnología. Modelos educativos. Solo se usa el modelo tecnológico. No se basan en otros modelos educativos. Usando el bachiller. El bachiller solo lo utilizan algunas personas para llegar luego a la universidad o para llenar un espacio que dejan pasar a lo largo de su vida. CNB. El Ministerio de Educación presenta a las y los docentes del nivel medio ciclo diversificado, la versión revisada del Currículum Nacional Base, CNB, de la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en computación. Tabla de contenidos. Esta tabla está compuesta por 3 partes. Primera parte, marco general. Página 8 a la 38, la reforma educativa hasta llegar a áreas del currículo. Segunda parte, el currículo para la formación de la y del bachiller en ciencias y letras. Página 39 a la 217, reflexión inicial hasta área curricular de la práctica supervisada. Y tercera parte, página 220 a la 228, lineamientos metodológicos hasta nexos. Marco general. Hacia la reforma educativa. La reforma educativa intenta alcanzar una sociedad en la cual las personas participen de manera consciente y activa en la construcción del bien común y en el mejoramiento de la calidad de vida de cada ser humano y la de los pueblos. La reforma educativa busca que los bachilleres no sean discriminados por ninguna razón. Objetivos de la educación. Este CNB nos presenta 10 objetivos, los cuales los interpretaremos de la siguiente forma. Es desarrollar integralmente a las personas para una vida plena y mejor. El bachiller tiene que alcanzar sus objetivos que sean válidos para desarrollar su vida plena. Visión de nación. Es una nación en la cual todas las personas gozan plenamente de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad.
se respeta y fomenta el pluralismo, se impulsa el desarrollo sostenible utilizando adecuadamente la ciencia y de la tecnología. El bachiller se puede desarrollar dentro de su país como fuera de él. Legislación existente en Guatemala en materia de educación. Estos documentos son legales y ayudan para que el CNB sea válido. Documentos conexos nacionales siguientes: Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91, Ley de Idiomas Nacionales, Decreto número 19-2003, Ley de Fomento de la Educación Ambiental, Decreto número 74-96, entre otros documentos que han ayudado para que el CNB sea legal. Transformación curricular. Permite crear las condiciones para lograr la participación y el compromiso de todos los sectores involucrados en mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la educación nacional. Para ello debe llevar una organización del sistema educativo nacional por niveles, ciclos y grados, un paradigma diferente en la persona humana, nuevas estrategias de diseño, principios, finalidades y políticas a las demandas del contexto sociocultural y un impacto positivo en todo el sistema educativo, especialmente al llevar soluciones a problemas que por tradición han afectado la educación guatemalteca. Para eso se tienen que tener propósitos, de los cuales principalmente propone el mejoramiento de la calidad de la educación y el respaldo de un currículo elaborado con participación de todos los involucrados. De esto conlleva también la promoción de una formación ciudadana que se garantice en los centros educativos de forma experimental, una educación multicultural, la promoción de las distintas identidades culturales, el fortalecimiento de la participación tanto de la niña y de la mujer en el sistema educativo, la promoción de una educación con excelencia y adecuada a los avances de la ciencia y la tecnología, y la vinculación de la educación con el sistema productivo y el mercado laboral. Un nuevo paradigma educativo. Este fortalece el sentido participativo y el ejercicio de la ciudadanía. Lleva a la construcción del conocimiento y que la comunidad educativa juega un papel muy proporcional, dando oportunidades de generar aprendizajes significativos. Para esto se necesitan prácticas de cooperación y participación, la apertura de espacios para que el conocimiento tome significado desde varios puntos, la integración y articulación del conocimiento, la motivación que deben tener los estudiantes para que piensen y comuniquen sus ideas sin miedo a dar a conocer sus pensamientos y aprender en nuevos espacios. Las categorías personales en el nuevo paradigma educativo son 7. En primer lugar están los alumnos, que constituyen el centro del proceso educativo. Se les percibe como sujetos y agentes activos en su propia formación. Están los padres de familia, que son los primeros educadores y están directamente involucrados con la educación de sus hijos. Apoyan a los docentes. Lo más importante es su integración en la toma de decisiones y comunicación constante con los docentes para juntos resolver problemas. Están los docentes. Su esfuerzo está encaminado a los procesos más elevados y a orientar a los alumnos en los valores que permitan la convivencia armoniosa en una sociedad pluricultural. Están los consejos de educación, que son organizaciones estructuradas que establecen la participación permanente
de la sociedad civil. Está la comunidad. La comunidad participa activamente en el fortalecimiento del proceso educativo, propiciando la relación de la comunidad en el centro educativo. En este resalta su idioma, su cultura, sus necesidades y sus costumbres. En otras palabras, podríamos decir que promueve el acercamiento de la escuela a la vida. Están los administradores educativos. Ellos juegan un papel de promotores de la transformación curricular. Ellos juegan el diagnóstico de necesidades, de formación, de currículos de diseños locales y regionales. También están los administradores escolares, que la función está ligada al mejoramiento de la calidad educativa y a impulsar la transformación curricular desde los procesos pedagógicos que facilitan. El nuevo currículo se constituye en varias formas. Primero se concibe el currículo como el proyecto educativo del Estado guatemalteco para desarrollo integral de la persona humana, de los pueblos guatemaltecos y de la nación plural. Se divide en varios puntos. El primero es el enfoque. Se centra en la persona humana como ente promotor del desarrollo personal, social, integrando sus características culturales, procesos participativos. Están también los fundamentos, que estos se consideran en el ser humano como el centro del proceso educativo. Se le concibe como un ser social con características e identidad propia y con capacidad para transformar el mundo en el que vive. Están los principios, que estos se dividen en 5: equidad, pertinencia, sostenibilidad, participación y compromiso social y pluralismo. Están las políticas, que son las directrices que rigen los distintos procesos de desarrollo curricular. Impulsan, fortalecen los valores, promueven el desarrollo, hacen énfasis en la formación y tienen una atención a la población con necesidades educativas especiales. Llevan fines. Son las razones finales, las grandes metas o propósitos a los cuales se orienta el proceso de transformación curricular y la propia reforma educativa. En esto se llevan el perfeccionamiento, conocimiento, fortalecimiento de la identidad, la formación de la participación de cada alumno. El nuevo currículo también lleva características. Esto se puede dividir en que el currículo debe ser flexible, perfectible, participativo e integral, las cuales estas características lo definen y le dan un carácter distinto frente a las diversas experiencias curriculares que se han tenido en el país. También están los componentes, los cuales son competencias, ejes y áreas. Las competencias se definen como la capacidad o la disposición que tiene una persona para afrontar y dar solución a problemas. Los ejes son temáticas centrales divididas de los ejes de la reforma educativa. Esto quiere decir que orientan la atención de las grandes intenciones, necesidades y problemas de la sociedad susceptibles de ser tratados desde la educación. Están también las áreas, que integran los conocimientos propios de la disciplina con los conocimientos del contexto. Se divide también en componentes de marco, competencias de eje y competencias de área y subárea. Y esta se divide en indicadores de logro y contenidos, los cuales se refieren a la actuación, es decir, la utilización del conocimiento. Son comportamientos, manifiestos, evidencias
y conjunto de rasgos observables del desempeño humano. Los contenidos también se les puede decir que son procedimientos en el desarrollo de los procesos cognitivos de las personas. Las competencias de marco. Estas promueven la práctica de los valores. También utilizan el pensamiento lógico, crítico y creativo en la construcción de conocimientos y solución de problemas cotidianos. Aplican los saberes, contribuyen al desarrollo sostenible de la naturaleza, la sociedad y las culturas del país y de todo el mundo. Manifiestan mucho los valores, la práctica, las capacidades, actitudes y destrezas para el aprendizaje permanente en los distintos ámbitos de la vida. La articulación entre los ejes de la reforma y los ejes del currículo de la formación y del bachiller en ciencias y letras. Estos se dividen en 3: ejes de la reforma educativa, ejes del currículo y componentes y subcomponentes. Entre los ejes de la reforma educativa podemos encontrar la unidad en la diversidad, la vida en democracia y cultura de paz, el desarrollo integral sostenible y la ciencia y tecnología. Los ejes del currículo se dividen en multiculturalidad e interculturalidad, equidad de género, de etnia y social, educación en valores, vida familiar, vida ciudadana, desarrollo integral sostenible, formación en el trabajo y desarrollo tecnológico. Y los subcomponentes o componentes se pueden dividir en varios bloques. Les voy a mencionar algunos de ellos: identidad, educación para la unidad, organización y economía familiar, deberes y derechos en la familia, preservación de los recursos naturales, trabajo y productividad, entre otros. Descripción de los ejes del currículo, sus componentes y subcomponentes. En ellos se puede dividir la multiculturalidad e interculturalidad. Esto quiere decir la identidad, que se contemplan los diferentes aspectos que el ser humano necesita conocer de sí mismo y los aspectos que necesita conocer de su familia, comunidad, pueblo o nación, sin ninguna discriminación. La identidad se puede dividir en subcomponentes, que son identidad personal, identidad étnica y cultural e identidad nacional. También encontramos la educación para la unidad y diversidad. Esto conlleva el estudio de la multiculturalidad de diferentes culturas. Incluye acciones orientadas a la aceptación de la particularidad y el fortalecimiento de las mismas. También están los derechos de los pueblos, que orienta el desarrollo de formas de pensamiento, valores y actitudes, también de comportamientos de solidaridad hacia otros pueblos y culturas que tiene nuestro país. También va muy unido al estudio de los derechos humanos, el cual conlleva a crear espacios y ejercicios adecuados para el conocimiento de los pueblos, el conocimiento de las prácticas de los derechos de los pueblos. Está también la equidad, la educación en valores, vida familiar, vida ciudadana, desarrollo tecnológico, formación en el trabajo y desarrollo integral. Todo esto conlleva a una educación en base a apoyarse en la participación de la familia e instituciones de la comunidad
y de otras instancias que se consideren pertinentes. Se refiere también a las concepciones o ideas y prácticas humanas necesarias para afirmar el sentido de la vida cotidiana, porque promueven una convivencia sociocultural y material beneficiosa para todos sin ninguna discriminación, como debe ser en nuestra sociedad. Áreas del currículo. En el currículo se organizan los aprendizajes que integran la disciplina y la esencia de contenidos de los conocimientos. Se orientan para responder necesidades, demandas y aspiraciones de los estudiantes. Se orientan hacia la contextualización, al aprendizaje significativo, práctico y funcional. Descentralización curricular. Tiene como finalidad atender características de la población estudiantil de diversas regiones sociolingüísticas. Concreción de la planificación curricular. Toma como base los conceptos que orientan el proceso de reforma educativo en diversas demandas en pueblos y culturas de Guatemala. Niveles de concreción de la planificación curricular. Esta se divide en 3 niveles. Nivel nacional. Constituye el marco general de procesos informativos y formativos del sistema educativo. Entre sus actividades podemos encontrar bases para una sólida formación, integra los conocimientos, desarrollo y valoración del trabajo, competencias de aprendizajes para todos. Nivel regional. Establece los lineamientos que orientan la concreción del currículo desde las vivencias y expectativas regionales. Sus actividades son sistematización del conocimiento, ajuste a los horarios escolares y proyección de investigación. Nivel local. Elabora el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo y los programas y planes de clase. Sus actividades son realización de actividades organizadas, incorporación de aportes de madres y padres, planificación del currículo local. El currículo para la formación de la y del bachiller en ciencias y letras con orientación en computación. Caracterización de la carrera. Debe desarrollar y comprender las áreas de la persona humana, fundamentada en las tradiciones de los pueblos indígenas, y estas son: el ser. Esto se refiere a la formación en valores individuales, cívicos, culturales, entre otros, mismos que deben de estar presentes en la formación de los estudiantes. El pensamiento. No es más que brindarles a los estudiantes las herramientas para desarrollar el pensamiento y el razonamiento. La comunicación. Es el arte de manejar la palabra correcta y clara. Un ejemplo, actualmente muchos de nosotros ya no podemos escribir de la forma correcta. Si nos damos cuenta, a veces mandamos un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, ¿y qué es lo que pasa? Las palabras las escribimos incompletas. Entonces lo que requiere esto es que tiene que recuperar la manera de poder escribir bien claramente para poder mandar los mensajes y que esto pues sea entendible. El hacer. Esto se refiere al trabajo que significa construir, formar, perfeccionar, poniendo a prueba el ser, el pensar y la palabra. Fundamentos de la formación de la y del bachiller en ciencias y letras con orientación en computación. Los fundamentos son, desde el punto de vista filosófico, este sitúa al ser humano como un ente con capacidades de desarrollar y perfeccionar su desarrollo personal. También tenemos el punto de vista, desde el punto de vista social, ya que el ser humano es un ser con características culturales propias, por lo cual se deben respetar unos a otros. También está desde el punto de vista psicológico, donde el desarrollo del ser humano es un objeto fundamental de todo el proceso educativo. Descripción de la carrera. Los graduandos deberán de poseer conocimientos tanto en tecnología como en la resolución de problemas en la ciencia. Es por ello que se aplica el desarrollo de habilidades y destrezas a utilizar en el contexto de la vida.
La organización y duración de la carrera se organiza en dos grandes matrices. La primera matriz donde se representan las áreas y subáreas organizadas en dos grandes bloques. La segunda matriz presenta las mismas áreas y subáreas organizadas según el campo de la ciencia a la que de alguna manera responden. Esta es la primera hoja matriz en donde podemos visualizar que están las áreas y las subáreas de cada grado. En ella encontramos cómo está estructurado la carrera en sí. Está la segunda hoja matriz donde podemos ver las áreas y subáreas, pero esto ya es según el campo a la que pertenecen. Y si nos damos cuenta, pues esta tabla tiene un color azul, pero en el área general el color azul no es fuerte. En el área científica va subiendo un poco el color y en el área tecnológica pues ya el azul, ¿verdad? Ya es un poquito más fuerte. Ahí están las áreas y las subáreas para cada grado. Esta es una tabla muy importante, ya que en ella podemos encontrar lo que es el tiempo que va a durar cada periodo y cuántos periodos el docente tiene que impartir a los estudiantes de cada curso. Entonces, esto se debe tomar muy en cuenta para respetar los demás periodos de los demás cursos. Dentro del desarrollo de las áreas, se incluye una descripción que la caracteriza, las competencias de área o subárea, los indicadores de logro, sugerencias metodológicas para estimular el aprendizaje y criterios de la evaluación. Malla curricular de bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación. Vamos a trabajar el área curricular de comunicación y lenguaje, su subárea lengua y literatura de cuarto grado. Vamos a darles a conocer un ejemplo de una planificación del área de comunicación y lenguaje y su subárea de lengua y literatura de bachillerato de ciencias y letras con orientación en computación. En nuestra planificación llevan datos muy importantes, los cuales son nombre del profesor o docente que impartirá la clase. En este caso lleva mi nombre, mi número de carné, lugar del instituto o establecimiento en el cual se va a dar la clase, dirección donde se encuentra el establecimiento, el área, en este caso trabajaremos el área de comunicación y lenguaje, su subárea será lengua y literatura, trabajaremos con cuarto grado, número de estudiantes con 10 estudiantes, trabajaremos un periodo que durará 35 minutos. Nuestra planificación lleva lo que es la competencia, el indicador de logro, los contenidos que son lo declarativo, lo procedimental, lo actitudinal, las actividades de aprendizaje que realizaremos con nuestros estudiantes dentro del aula, los recursos a utilizar, la evaluación con la cual calificaremos a nuestros estudiantes y la bibliografía de donde obtuvimos la información. En nuestra competencia, utiliza el lenguaje como el medio que le permita establecer relaciones en los diferentes ámbitos en el que él se desenvuelve, ya que esto consiste en permitir e interpretar señales. El lenguaje es universal y permite la expresión que conlleva la comunicación con sus compañeros. En nuestro indicador de logro, identifica el lenguaje como un sistema de comunicación. Se apoya en un sistema de signos y reglas formalmente que establece con sus compañeros. En los contenidos, en lo declarativo, ilustración del proceso de comunicación, relación que establece entre sus elementos emisor, receptor, código, canal y medio físico o referente. Consiste en el intercambio de información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones de distintas clases. Eso hace la diferencia de ver los tipos de comunicación que establecen cada estudiante. En el contenido procedimental encontramos lo que es la diferencia
donde el estudiante diferencia varios tipos de comunicación. Nos damos cuenta cómo los estudiantes van a ir diferenciando su comunicación con sus demás compañeros, la disposición para comunicarse con los demás de diferentes formas, ya que los estudiantes al momento de establecer relación con sus compañeros se comunican de diferentes formas, ya sea verbal, escrito o gestualmente. Vamos en lo que es el actitudinal. Reacciona de la mejor manera al momento de comunicarse. Al momento de comunicarse con sus demás compañeros, vamos a ver cómo es la relación que ellos obtienen con sus demás compañeros. Colabora con sus compañeros en las distintas actividades. Al momento de realizar una actividad, vamos a ver la colaboración de los demás compañeros hacia la persona que necesita su colaboración. En las actividades de aprendizaje, realización de una dinámica, acuerdo a lo que vamos a hablar. Al momento de impartir la clase, podemos realizar una dinámica en la cual involucremos a todos los estudiantes para que ellos participen y vayan socializando con sus demás compañeros. En la explicación del tema en colaboración con los estudiantes, al momento de dar a conocer el tema, bueno sería que los estudiantes también participaran y se relacionaran más en el tema. Nuestro punto número 3, realización de grupos para exponer lo aprendido del tema. Ya que se socializó el tema, se realizarán grupos con sus compañeros para que ellos puedan pasar a explicar lo que aprendieron del tema de lo que se estuvo hablando. Luego vamos a ver lo que son los recursos. En los recursos vamos a proporcionarles marcadores, cartulinas o papelógrafos con los cuales los estudiantes puedan lograr desenvolverse en el tema dado y también cómo los estudiantes interpretaron el tema. En evaluación, en este caso vamos a usar lo que es la escala de rango para poder valorar el desempeño de los estudiantes dentro de la actividad. La bibliografía viene dando de dónde obtuvimos la información. En este caso utilizamos el CNV, el Internet y otros medios, otras fuentes de información en la cual utilizamos para realizar nuestra planificación. Finalizando el CNV, lineamientos metodológicos. Diversos autores han propuesto que es mediante la realización de aprendizajes significativos que los y las estudiantes construyen significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciado a su crecimiento personal. Esto se relaciona en que esta perspectiva el aprendizaje es un proceso que requiere de la participación activa del sujeto que aprenda. Esto significa que mediante los estudiantes aprenden, deben de traer conocimiento de lo que ya van a aprender. Fases del aprendizaje significativo. La nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe. En esta fase está la fase inicial, fase intermedia y fase final. Utilización del espacio físico para promover aprendizajes significativos. Una escuela será de calidad si es capaz de entender a la diversidad de estudiantes que aprenden y si ofrece una enseñanza adaptada y rica, promotora del desarrollo. Organización de los y las estudiantes. Para optimizar el tiempo y los recursos disponibles, se sugieren distintas formas de organización de los y las estudiantes. Todo esto se relaciona con el clima afectivo, distribución del espacio físico, trabajo en equipo. Elementos de evaluación. Se refiere a una concepción diferente de lo que significa evaluar. Se lo concibe como la herramienta que permite valorar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el diálogo entre participantes del hecho educativo. Veamos las funciones de evaluación. Según el momento en que se realiza la función que desempeña la evaluación, estas pueden ser evaluación inicial o diagnóstica, evaluación de proceso formativa y evaluación de resultados o sumativa. Características de la evaluación. Estas pueden ser continua, integral,
sistemática, flexible, interpretativa y participativa. Técnicas de evaluación que se sugieren. Las técnicas que se basan en la observación utilizan los siguientes instrumentos para el registro de la información recabada para la evaluación: listas de cotejo, escala de rango o de valoración, rúbricas. Las técnicas que se enfocan en el desempeño utilizan los siguientes instrumentos para su aplicación: preguntas abiertas y cerradas, portafolio, diario, debate, ensayo, estudio de casos, mapas conceptuales, diagramas, esquemas, líneas de tiempo, proyectos y situaciones de problema. Las primeras técnicas de observación son las más importantes, ya que de ellas depende qué técnica de desempeño utilizará el docente. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el tema haya quedado claro. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacerlas, que con mucho gusto trataremos de aclararlas.